Muy buenos días, queridos hermanos. El día de hoy vamos a continuar con los devocionales diarios del libro de Salmos. Nos ha tocado el capítulo 15, versículo 1 al 5. Así que abramos nuestras Biblias y leamos. Dice así: ¿Quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar a tu presencia en tu monte santo? Los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto. Los que dicen la verdad con corazón sincero. Los que no se prestan al chisme ni le hacen daño a su vecino ni hablan mal de sus amigos. Los que desprecian a los pecadores descarados y honran a quienes siguen fielmente al Señor y mantienen su palabra aunque salgan perjudicados. Los que prestan dinero sin cobrar intereses y no aceptan sobornos para mentir acerca de un inocente. Estas personas permanecerán firmes para siempre. Antes de analizar el texto, quisiera hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has tenido la mala experiencia de tropezarte y caer? Espero que no, pero me imagino que debe haber sido un momento bastante incómodo o algún momento muy doloroso para algunas personas. Hago referencia a este ejemplo no porque el texto quisiera que caigamos, sino más bien todo lo contrario. El texto termina en una frase que quisiéramos que sucediera a cada uno de nosotros. La frase es: permanecer firme para siempre. En otra versión dice: no resbalar jamás. Y es lo que quiere el Señor. Esta es una de las grandes bendiciones y promesas que el Señor quiere para cada uno de sus hijos, para ti y para mí y para cada persona. Que a pesar de que podamos vivir en tiempos de dificultad, en tiempos de sufrimiento o persecución, no caigamos jamás. Ahora, ¿cómo podemos obtener esta hermosa bendición? Tenemos que entender que esta promesa es para aquellas personas que logran habitar y morar en la presencia del Señor. Es decir, que logran vivir con Dios y vivir en Dios, recibiendo su cuidado y protección cada día de su vida. Personas que han aprendido una verdadera adoración en espíritu y en verdad, y pueden entrar a la presencia de su santidad con toda tranquilidad y comodidad. El salmista se refiere a estas personas con dos grandes interrogantes. La primera: ¿quién puede adorar? La segunda: ¿quién puede entrar? Son interrogantes como buscando, como si no hubiera o no existiera estas personas, lamentablemente. ¿Por qué enfatiza esto? Porque Él quiere que comprendamos que adorar a Dios no solamente es con palabras o con cantos, sino que el adorar a Dios, el entrar a la presencia de Él, se marca con nuestros hechos y con nuestras acciones. Un adorador es aquel que obedece la palabra del Señor. Un adorador es aquel que cumple los mandamientos del Señor. En una frase común o de nuestra sociedad diríamos: tus hechos hablan más fuerte que tus palabras. A continuación diremos lo que el Salmo 15 nos muestra, qué es lo que una persona que ha aprendido a entrar en la presencia del Señor hace y qué no hace en su vida. Vamos a verlas una por una y analizarlas rápidamente, ¿sí? Primero, una persona vive una vida intachable, es decir, es una persona íntegra, que no es otra cosa sino que amar al Señor con todo su corazón, con todo su ser y con toda su mente. 2. Es una persona que hace lo correcto, es decir, son personas que practican la justicia para con otras personas. En otras palabras diríamos, es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es una persona que siempre dice la verdad desde su corazón. Quiere decir que lo que dice es lo que piensa, en lo más profundo de él. No hay una dualidad, sino que hay una unidad entre lo que dice y lo que siente.
Desprecia los actos de iniquidad de los pecadores. Ojo, no es que desprecia a los pecadores, porque como sabemos el Señor nos manda amar a nuestros prójimos, sino que es rechazar los actos inicuos que hacen las personas contra la ley del Señor. No podemos participar en ellos, no podemos comulgar con ellos en estos actos. Así como dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos. Es tal cual. 4 o 5, honra a los que temen al Señor. Este honrar no significa por si acaso adorar, sino que significa que respetemos y más, sigamos el ejemplo de aquellas personas que han decidido ser obedientes a la palabra de Dios. Por ejemplo, seguir el ejemplo del apóstol Pablo, seguir el ejemplo de Daniel, seguir el ejemplo de Moisés, de David, seguir el ejemplo del apóstol Juan, recordar todas aquellas acciones y copiar aquellas acciones que nos llevan a una adoración verdadera a nuestro Dios. Hemos visto qué es lo que tenemos que hacer, pero también el Salmo 15 nos marca qué es lo que no debemos hacer como adoradores de Dios. 1. No debemos jamás atacar a personas con nuestra boca y nuestra lengua. No debemos dañar jamás a nuestros prójimos. No debemos hablar mal de nuestros amigos o de nuestros familiares. No son personas inconstantes, es decir, más bien son personas constantes, no tienen doble ánimo. Las personas que tienen ese momento de morar en el Señor no son personas codiciosas que se aprovechan de otras. Tampoco son personas que pueden ser compradas para hablar mal de otras personas. El capítulo nos marca claramente, queridos hermanos, quiénes son aquellas personas que entran a la presencia y a la morada del Señor y quienes reciben esta bendición de no resbalar jamás, de no caer jamás, de permanecer siempre permanecer estables. Queridos hermanos, aprendamos a ser verdaderos hijos de Dios. Seamos nosotros los que podamos entrar en su presencia, teniendo en nuestras vidas estos hechos. Si el Señor nos ha dado de su gracia y nos ha justificado, también quiere perfeccionarnos para su gloria. Así que, por eso, tengamos estos 3 motivos de oración. 1. Señor, haz de mí un verdadero adorador. 2. Señor, oramos para que todos los miembros de nuestra iglesia aprendan a morar en tu presencia. Y 3. Padre Celestial, que tu promesa de no caer jamás se cumpla en nuestras vidas y también en la vida de las demás personas. Gracias, Señor. Hermanos, que Dios los bendiga. Hasta luego.